Vamos a empezar la clase. Nada. El día de hoy vamos a trabajar con el concepto de variables. Lo tengo. ¿Dónde estamos? Por acá. ¿Se acuerdan? Esto ya revisamos como un poquito, ¿no? Las variables. Constantes y variables. ¿Se acuerdan? ¿De qué van más o menos? Cuando estábamos trabajando en Stencil, ya empezamos a revisar como esta idea de los contenedores, ¿no? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Por ejemplo, en una variable podíamos almacenar información. Entonces, cuando necesitábamos comunicar la posición de nuestro personaje, lo hacíamos a través de variables, ¿no? O cuando necesitábamos almacenar información de tiempo o de puntaje, lo hacíamos en estas variables que se modificaban o que se comunicaban entre diferentes actores, ¿no? Dentro de diferentes escenas, a partir de eventos en particular. Entonces pensemos como en esta idea, ¿no es cierto?, de constantes y de variables como contenedores de información. La información en el mundo digital es de diferentes tipos. La más básica son, creo que, bueno, la más básica es la binaria, ¿no? Unos o ceros, que es a la que se puede como de alguna manera equiparar con los booleanos, ¿no? No, está mal dicho booleano igual, porque no existe. Con los booleans, no sé cuál es la traducción, pero les dicen booleanos, pero está mal dicho, que es verdadero y falso. Eso es 1 o 0. Como puede tener información y transformarse por alguna razón en particular. Si es 1 es verdadero, si es 0 es falso, ¿no? Y esa es la base igual como de los lenguajes de programación. Después, por otro lado, podemos encontrar información numérica igual. La más básica pueden ser bytes, que guardan información entre 0 a 32 dígitos, números enteros, y ya tienes como segmentos muchísimo más amplios, o números decimales, ¿no? En los lenguajes como más precarios, tienes que declarar exactamente cuál es el tipo de variable, ¿cierto? Es como, es un byte, es un entero, es un integer, que es como int, o float, que es decimal. Las versiones como más modernas ya, o sobre todo cuando no necesitas tener tanta eficiencia en la información, como da igual. Puedes utilizar una manera para declarar cualquier tipo de variable. Y la tercera opción, de las más básicas, ¿no es cierto?, que es una información de texto, que es una variable de texto. Entonces vamos a empezar a utilizar, sobre todo variables. Nos interesa en este momento revisar elementos que tengan la capacidad de transformarse y que al momento en el que se transforman estas representaciones, también cambia lo que nosotros estamos graficando. Esta es la sintaxis, de nuevo. En los libros van a encontrar, como casi siempre, la palabra var, ¿no?, de variable. Ahora en P5.js ya no se utiliza mucho var, no sé por qué se transformó y utilizamos let. Es exactamente lo mismo, pero nos va a dar como mucha más flexibilidad, ¿no? Entonces, esta es la estructura básica. Para declarar una variable, entonces, en este momento, definimos que existe una variable que puede tener cualquier nombre, X, por ejemplo. Y después a X podemos asignarle un valor. Y después de esta variable X podemos utilizarle en diferentes formatos. Entonces, empecemos tal vez como representando, para que sea como un poco más sencillo de entender, ¿no?, desde la práctica. Voy a loguearme.
Ujú. Ya. A ver, entonces ahora vamos a trabajar un rato como solo en la consola, ¿no? ¿O no todavía? ¿O sí? Bueno, vamos a trabajar en la consola. Entonces lo que yo voy a hacer es, aquí vamos a utilizar esta función que se llama print, que me va a permitir eso, imprimir algo, ¿no? Imprimir algo acá. Por ejemplo, un número. Entonces vamos a imprimir el número 32. Y como la función setup ocurre una vez, apenas se ejecuta, aparece aquí el número 32. ¿Se acuerdan que hablamos que, es súper interesante porque como esto es programación no teníamos que hacer esos cálculos, ¿no? Y decíamos, vamos a imprimir pi. Y me dice cuánto es pi, ¿cierto? Vamos a imprimir cuarto de pi. O vamos a imprimir cuarto de pi por 4. Y me va a dar pi, ¿cierto? Entonces podemos utilizar como estas mismas lógicas aquí, numéricas. Sí, un número. Denme un número. Como magia. 10. ¿Cuál? 10. 10. Entonces se imprime y sale 10, ¿no? Ahora, voy a hacer un acto de magia. Vamos a hacer que se imprima 10 acá, ¿cierto? Pero sin decir 10 aquí. Para eso voy a crear una variable. Entonces, acuérdense, ¿cómo era? ¿Cuál era la sintaxis, la estructura para crear una variable, no? Vamos a hacer todo por ahora dentro de la función setup. Entonces decía, utiliza la palabra var para crear una variable. Y a esta variable voy a ponerle cualquier nombre. Entonces vamos a decir, esta se va a llamar X, pongámosle ya, al mismo que estaba allá. Entonces aquí tengo mi variable X. Expected an identifier instead. So, miss semicolon. Así, perdón, así. Entonces tengo esta variable X, pero por ahora X no tiene ningún valor. Entonces si es que yo pongo aquí, si es que yo quiero cachar que es X, me va a decir X está indefinido. Entonces tenemos que utilizar otro elemento que me diga X es igual a 10. Y ahora, como por arte de magia, cuando yo presione play, aunque le estoy diciendo que imprima X, me va a decir 10, ¿no? A ver, los aplausos. Eso, gracias. Entonces, en lugar de utilizar var, vamos a empezar a utilizar let. Solo nos va a dar como mayor flexibilidad. Ustedes van a poder encontrar como muchísimos ejemplos que se sigue utilizando la palabra var, ¿no? Que viene de variable. Cuando utilicemos let, lo que vamos a hacer es, sí, darle como la capacidad inclusive de cambiar con facilidad, ¿no? Entonces, a ver, vamos a decir que X es igual a 10 y se imprime 10. ¿Qué pasa si es que yo le digo X por 2? Que se imprima X por 2. ¿Qué va a pasar? ¿Qué número se va a imprimir? 20, profe. 20. Súper. Entonces, ¿qué pasa si es que yo creo, aquí mi background y le digo X por 10? Sí.
¿Qué color? Vamos a hacer así. Y aquí X sobre solo X. Y aquí X por 20. ¿Qué color? Uy, ¿qué color voy a tener acá? Morado. Y si cambio X de 10 a 5, se transforma todo, ¿no? Entonces empezamos a optimizar de alguna manera como la capacidad de modificar nuestros elementos. 50, este creo que fue el máximo. Si le pongo 0, todo negro, ¿no? Entonces, por ahora, bueno, hemos visto como la capacidad de utilizar las variables, de crearlas y utilizarlas, ¿no? Ahora estamos utilizándolo solamente dentro de esta función. Vamos igual a hacer como una pausa por un momento. A ver, voy a guardar esto para que tengan acceso. Producción de nuevos medios. Dura 3 variables. Va. Aquí, ¿no? Súper. Entonces, hacemos. Podemos crear, no podemos crear variables. Como esto es la estructura, ¿no es cierto? Let sirve para definir variables. Esta es la estructura para asignar un valor a mi variable. Print muestra información en la consola. Pero vamos a ver como una primera diferencia. Acuérdense que decíamos que la función setup muestra no muestra, genera una vez todo el proceso. Acuérdense que tenemos otra función, ¿no es cierto? Que no es la función setup, sino es la función draw. Y, justo tengo abierto Stencil porque estábamos revisando unas cositas con la clase. Cuando nosotros trabajamos en Stencil, decíamos eventos, ¿no es cierto? Teníamos 3 posibilidades básicas. Cuando se crea todo mi escenario, cuando se dibuja, que va a ser cada vez que yo realice como una acción, o cuando se actualiza, ¿cierto? Esto pasa una vez y estas dos pasan constantemente. Aquí es lo mismo. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Porque voy a imprimir una vez. A ver, digamos que X es 10, ¿cierto? Entonces aquí se va a imprimir X. Y en la función draw voy a imprimir X por 2. No. Ya sé, tengo un problema. Tengo un problema. Tengo que contarles algo antes. Vamos a mover primero esto acá. Las funciones que yo creo, las variables que yo creé dentro de setup, solamente existen aquí en setup. El momento en el que se cierra esta función, ya no se comunican con la función draw. Entonces acá voy a crear otra variable, que sea la variable y. Y voy a decirle y es igual a otro número. Y aquí voy a imprimir y. Entonces acuérdense, miren lo que dice, ¿no es cierto?
X no estaba definida y por eso no se podía imprimir. Si es que ahora presiono, ajá, fíjense lo que pasó. Se imprimió 10 una vez, porque es algo que le estoy pidiendo que pase solamente una vez cuando se ejecuta. Y después, cuando estoy imprimiendo mi otra variable, esto sí ocurre 26 veces, 28 veces, 30 veces, ¿no es cierto? Ocurre 30 veces por segundo. Se está imprimiendo este número y se vuelve a imprimir y vuelve a pasar, ¿no es cierto? Está iterando constantemente. Entonces, en la lógica de las variables me va a permitir también realizar operaciones. Acuérdense cómo hacíamos operaciones matemáticas. Si es que yo le digo, y va a ser igual a 0. Vamos a trabajar igual como sobre la diferencia de dos elementos. Estos que ocurren aquí adentro de una función se llaman variables locales. Si es que yo quiero utilizar mis variables en diferentes funciones, tengo que crearlas afuera. Entonces vamos a usar variables globales. Entonces aquí voy a crear una variable G. A esta la voy a dejar con el número que tenía antes, ¿ya? Era este de aquí. Cuando creo variables fuera de las funciones, son variables globales que pueden ser usadas en diferentes funciones. Entonces, por ejemplo, si es que yo creo G aquí afuera, puedo asignarle un valor acá y decir G es igual a menos 73. Y puedo decir print G. Vamos a comentar todo lo demás. Entonces aquí está G, ¿cierto? Aunque yo la creo acá afuera, puedo usarla dentro de esta función. La otra cosa que yo puedo hacer es valerme de que la función draw ocurre varias veces para realizar un cálculo matemático. Es decir, cada vez que aparezca esta iteración, a G le voy a sumar otro valor. G va a ser igual a G más 1. Entonces va a pasar de menos 73 a menos 72 y la siguiente vez será menos 71 y la siguiente menos 70 y la siguiente menos 69 y así hasta llegar al infinito. Ah, está pasando, pero no lo estamos viendo, ¿no? Porque no estamos imprimiendo G. Está pasando, pero no lo vemos. Print G. Esto es lo que está pasando con mi variable G, ¿no? Tiene esta capacidad de modificarse. ¿Cómo nos fue hasta acá? ¿Estamos claros o estamos un poco confundidos? $50-50. 50-50. De una. Vamos a empezar a utilizarle
vamos a empezar a utilizar como estas variables en procesos de creación de formas para ver si empieza a tener como más sentido, ¿ya? Ya. Voy a borrar todo. Y voy a empezar desde cero. ¿Les parece? ¿O quieren que les deje esto como... Vamos a dejar como variables 1. Vamos a crear un nuevo documento. La producción de nuevos medios. La lectura 3. Variables 2. Súper. Entonces vamos a empezar creando una variable X. Pueden tomar cualquier nombre, ¿no es cierto? Podría llamarse vamos a poner nombres de... No, de Gana. De Ganeta, de Ganeta. Variable X es igual a 100. Entonces defino una variable y le asigno un valor. Esto es una posición, ¿no? Por eso estamos hablando en términos de X y Y. Y la variable Y va a ser 200. Entonces estoy haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué puedo hacer con mis variables X y Y? Si es que ahora represento, es como no pasa nada, ¿no? Vamos a crear una elipse y en lugar de decirle en X 100, en Y 200 y 25 el tamaño, le vamos a decir la posición X va a estar en X, la posición Y va a estar en Y. Y va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a poner, utilizo mis variables en lugar de emplear los números en cada función. Entonces, acuérdense que es posible ahorita utilizar estas variables en mi función draw porque son variables globales. Porque las estoy creando fuera de las funciones, ¿no? Estas son variables globales. ¿Qué tamaño podría, qué fórmula matemática podría utilizar para darle el mismo tamaño a mi variable? X cuarto. X al cuarto. X sobre, X sobre 4, ¿no? Entonces ahí está del mismo tamaño. ¿Qué pasa si modifico X? Cambia la posición en X y cambia también el tamaño. Si le pongo 300, vuelve a cambiar, ¿no? Si modifico Y, lo mismo. Se modifica la posición de mi esfera. Entonces, en principio, esto me va a permitir modificar los elementos de una manera más sencilla. Vamos a crear otra elipse que utilice los mismos elementos en una lógica distinta, ¿cierto? Entonces podemos decir, al revés, esta elipse va a tener el valor de Y en la coordenada X y el valor de X en la coordenada Y. Y vamos a decirle Y sobre 4.
Debe tener 2 elipses. Y lo mismo, si vuelvo a modificar, se modifican las 2. Sí, 50. Entonces están modificando todos los elementos en función del cambio de unas variables. Pero de nuevo, cambiemos como en función, cambiemos el background en función de las variables que he creado. Entonces voy a decir que mi, ya pongamos x, y sobre x. ¿Qué color va a salir? Nadie quiere adivinar. A ver, dejen sus adivinanzas en el chat. Verde. Verde. Sí sale un verdecito. Ajá, verde. Vamos a decir no stroke, ¿cierto? Esto quiero que pase una sola vez, entonces por eso le digo en el setup. No stroke. El background también podría estar en el setup, ¿no? Pero bueno, pues vamos a... Y el relleno, si es que aquí utilizamos x, y sobre x, vamos a hacer como otra cosa que sea como matemáticas. X más y. Y menos x. Y acá x dividido para y. No sabemos qué va a pasar acá. Si modificamos un elemento, se alteran todos, ¿no? Entonces, acuérdense cuando estudiábamos los nuevos medios. Y hablábamos que los nuevos medios, por su capacidad numérica, pueden ser modificados fácilmente a través de las matemáticas. Veíamos como el ejemplo de No Man's Sky, ¿cierto? No Man's Sky es este juego que tiene un universo con 1 quintillón de planetas. Esta es la base para crear todo eso. Acuérdense lo que decía April Grayman, ¿cierto? Que en los nuevos medios la tinta nunca se seca y que tienes la capacidad de modificar súper fácil todas las representaciones. Y en este caso lo vemos como de una manera muy sencilla a través de los elementos gráficos. Vamos a crear otra elipse. ¿Qué se les ocurre? Acá están como las funciones matemáticas. Acá están las funciones matemáticas, ¿no? Ahí hay otra cosa que quería ver como antes de... Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre estos 3 procedimientos? Primera línea, 4 más 4 por 5. ¿Cuál es el resultado? 24. 24. En la segunda, 24. 24 también. Y en la tercera línea, 40. ese manfilito está estado el Denis para las matemáticas. Entonces hay que recordar como cuáles son las leyes, ¿cierto? Sobre todo desde las matemáticas básicas. Por lo general, términos de multiplicación y división se resuelven antes que operaciones como sumas y restas. Tienen prioridades. Y después, bueno, lo que se agrupa entre paréntesis se resuelve antes también, ¿no? Entonces pensemos acá, ¿qué podríamos hacer? Y por ¿dónde está? X menos Y
x al cuadrado. Ah, no, esto va a quedar lejísimos. Debería ser un dividido. Y acá sí podemos hacer. Ya, bueno, ya. Va a estar casi siempre ahí abajo. Desaparecen algunos elementos, ¿no? Uy, 500 es mucho. Entonces, ¿cómo van a modificarse? ¿Cómo pueden modificarse nuestras variables sin que nosotros estemos cambiando constantemente? Hasta acá no sé si es que tenemos alguna pregunta, primero, antes de continuar. ¿Está un poquito más claro? Sí, profe. Sí. ¿Cómo creamos variables y cómo las utilizamos? Para alguien no ha sido todavía un poquito más claro, sino más bien al revés, un poquito más oscuro. No. Súper. Entonces vamos a añadir un par de conceptos. El uno tiene que ver con esto, a ver. Acuérdense, ¿no es cierto? Print se va a ejecutar 30 veces por segundo. Perdón, no print. La función draw se ejecuta 30 veces por segundo, ¿no? O 60 veces por segundo. Creo que 60 veces por segundo. Y la función setup se ejecuta una sola vez. Entonces, voy a imprimir, en lugar de eso voy a imprimir aquí, ¿cierto? Muchas veces. Y acá voy a imprimir una sola vez. Ajá. Entonces aquí tengo muchas veces, escrito muchas veces y una sola vez que se escribió una sola vez. Como esto es texto, ¿no es cierto? Tiene que ir entre comillas para que no se confunda con una variable. Esto me faltó. Entonces yo voy a aprovecharme de eso, de que esto ocurre varias veces para poder modificar también el valor de mis variables. Entonces, teníamos como esta idea, ¿no es cierto?, de operaciones matemáticas que se pueden efectuar. Estas son operaciones matemáticas súper simples. Yo puedo decir, sí, puedo intentar entender cuánto es esto que está aquí. Y dividido para x menos y. Y el valor es menos 1. Pero la otra cosa que puedo hacer es entender cómo modificar constantemente a una variable. Entonces, una opción es recurrir al conteo, ¿cierto? Tengo un
conteo de frames. Entonces vamos a imprimir en el conteo de mis frames. Es decir, print frame count. Es decir, este es el frame 1, este es el frame 2, este es el frame 3, este es el frame 4, este es el frame 5, este es el frame 6. Así hasta 60 en un segundo. Aquí tengo mis frames. Me dicen, ¿qué frame estoy? Entonces podemos valernos del conteo de frames para poder modificar, por ejemplo, el valor de X. Y decir, X aquí es igual a 0. Esto se ejecuta una sola vez. Pero acá X es igual al frame count. Ay, no, así nomás. Entonces X se va transformando, ¿no? Hasta que llegó a un valor de 255, que ya mezcló todos los colores y también superó el 400, que es la posición en la que puede ubicarse. Otra vez. Ya. Miren cuál es el valor de X en cada uno de esos puntos, ¿no? Se va transformando. Ahora, ¿qué pasa si no cambio X? Si no cambio Y. Y ahora Y es igual al frame count. Entonces podemos tener diferentes maneras de modificar a nuestras variables. Entonces, vamos a hacerlo como todo mucho más lento. ¿Cómo lo haríamos más lento? X y Y son igual al frame count. Ah, no está, claro, no funciona tan bien porque casi siempre se igualan. Como tener una sola variable, si es que las dos tienen el mismo valor. Porque todas son el mismo número. Puede ser 500 menos el frame count. O puede ser el conteo de mis frames multiplicado por 0.5. Hay 6. Pasan como cosas raras de ratos, ¿no? Vamos a poner acá. Frame count es una función para identificar el conteo de frames cada iteración. Pero también puede ser utilizado matemáticamente, ¿no? Entonces, cada vez que ejecutamos, empieza como otra vez todo el procedimiento y empiezan a modificarse como estos elementos.
Preguntas. Dudas. En caso de que solo quiera cambiar el color, o sea, el fill de los círculos, le pondría el fill en cada círculo, ¿verdad? Dentro de función draw. Fuera. A ver, repíteme. En caso de que yo quiera que solo el color de los elipses cambie, ¿lo pondría en cada elipse o solo lo pondría debajo de draw? De función draw. Si es que quieres que cambie el mismo color para todas las elipses, debería... Ajá, sin que se cambie el background. Lo pondría Ujú. debajo de background, ¿verdad? Claro, lo sacaría aquí de la función setup, Ujú. porque la función setup ocurre una sola vez, ¿no? Y lo pondría en la función draw. Ajá. Profe, está muteado. Gracias. Estaba diciendo justo lo mismo que estaba escribiendo. Creamos 3 variables globales para definir colores, ¿cierto? Este sería como el procedimiento que además es, como estándar. Entonces vamos a crear variable R, G y B. Y fíjense que ahora estoy declarando las 3 variables en la misma línea, porque todavía no les voy a asignar ningún valor. Aquí defino mis variables, pero no les asigno ningún valor. Ningún valor. Y acá, en la función setup, que ocurre una vez, es donde idealmente debería decir R es igual a algún valor, G es igual a algún otro valor, y B es igual a algún otro valor. ¿Qué valores van a tener? ¿Qué queremos que pase? Hagamos como, lo más sencillo ahora, ¿no es cierto? R, G y B son todos igual a 0. Entonces aquí R, G y B. Asigno valores a las variables que creé en función setup. Y en mi función draw empiezo a usarlas. Entonces, ahora van a ser todas negras. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Quiero que cambien el valor en rojo, el valor en verde o el valor en azul. O los 3 de la vez. Vamos a decir. Ahora vamos a modificar los valores de mis variables.
Entonces, al rojo, le vamos a decir, tú vas a ser igual al frame count. O sea, va a pasar de 0 a infinito en cada conteo de frames. Si decimos que esto ocurre 60 veces por segundo, le va a tomar aproximadamente 4 segundos de llegar al blanco, ¿no? O sea, perdón, al 255. Y ya, ahí se quedó. Al verde le podemos decir, tú vas a ser igual al frame count menos, o yo qué sé, multiplicado por 0.01. Es lentísimo el cambio en el verde. Muy lento, 0.01. Muy lento, 0.1. ¿Cachan qué está pasando? Un poco, ¿no? Ya es naranja ya. ¿A qué color va a llegar? Rojo más verde. Eh, Café. No, sí, pues. así salía en los cositos de las témperas. Rojo más verde, amarillo. Y ahora al azul vamos a hacer otra cosa totalmente distinta. ¿Qué se les ocurre? Esto, multiplicar por 0.1 es como dividir para 10, ¿no? Sí. Aquí vamos a utilizar como otro principio. Vamos a utilizar otro principio que ya no es el conteo de frames. O quieren, si le cachamos ya el conteo de frames para utilizar otro principio, vamos a utilizar la lógica de un contador. Cada vez que itera, y esto es algo que escribimos hace un rato, pero quiero como volver a hacerlo para que se vuelva más claro. Voy a hacer aquí. Print B. ¿Qué número se va a imprimir constantemente ahorita? Blue es igual a 0, ¿no? Entonces lo que voy a tener aquí es 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pero como esto pasa varias veces, hay un recurso, hay un principio en la programación que se llama el de recursividad. Si yo puedo recurrir a sí mismo y decir B es igual a B más 1. Entonces la primera vez va a ser 0 es igual a 0 más 1, que es 1. La siguiente vez, B va a ser igual a 1 más 1, que es 2. La siguiente vez, B va a ser igual a 2 más 1, que es 3. Entonces estoy utilizando mi propio sistema de conteo que ya no está basado en este frame count. Pues miren cómo se va transformando también el azul, ¿no? Y puedo tener
como todos los elementos operando a la vez. Entonces van cambiando los colores, van cambiando los... Ajá, ya me están apareciendo. Ah, ya aparecieron los otros. Creo que tenía que ser 0 inicialmente para que funcione con lo que estaba trabajando. Ah, este está muy alto. 500. Entonces, a través del sistema de variables empezamos a modificar los diferentes elementos y los diferentes recursos que nos sirven para dar forma a nuestro sistema. Entonces, piensen por un momento que cuáles son como las cosas que podrían empezar a hacer con su Kandinsky a través del uso de variables. ¿Qué pasa si en lugar de tener sistemas que están basados en el tamaño, por ejemplo, como solamente a través de elementos numéricos, si es que yo empiezo a trabajar con lógicas de variables y empiezo a modificar estos valores? ¿Cómo puede transformarse también esta obra, ¿no? Preguntas hasta acá. ¿No? Bueno. ¿Sí llegaste, Jimmy? ¿A tiempo? Sí. De una. Aquí estoy. Súper. Entonces vamos a utilizar... a ver, les voy a enseñar primero otra cosa. Que es solo... como para poder... ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? Acá. Cuando ustedes empiezan a crear sus áreas de trabajo, pueden empezar a abrir también diferentes sistemas, ¿no? Que ya hayan tenido precargados antes. Por ejemplo, no sé. ¿Cuál es este? Ajá. Bueno, no importa, si no se repite. Entonces, si es que tienen creado su obra de Kandinsky aquí y la compartieron, pueden duplicar también. Entonces, vamos a cojan su Kandinsky, no modifiquen el que cargaron para que yo evalúe, ¿no es cierto? Dupliquen y saquen una copia de su trabajo, pónganle como cualquier nombre y empecemos a trabajar en función de las variables, ¿no? ¿Cómo podrían optimizar el código en función de sus variables? Y cómo podrían también generar como estas especies de movimientos. Entonces van a ser como, de nuevo, como solo ejercicios para intentar como reforzar los conocimientos de la clase, pero no es un ejercicio calificado. Entonces, seguimos conectados. Si es que vamos teniendo problemas, avísenme para que revisemos cómo estamos avanzando. Y en un momento nos compartimos como lo que hemos conseguido hacer. ¿De acuerdo? Profe, ¿será que nos puede mandar ese link, por favor? ¿Cuál link? El de ahorita de lo que acaba de hacer Sí, usted. sí, sería bueno.
Liz. No está, no lo puse. Sí lo puse. Ah, bueno, les voy a mandar por aquí también. Pero sí les puse en el... Aquí, ¿no? Este. Es esto. Ah, no. No lo puse todavía. Share. Ya. Solo copié y no modifiqué. Gracias. Y les pongo en el chat igual. Gracias, profe. De bueno. Entonces, avísenme cualquier cosa para que vayamos revisando mientras hacemos el ejercicio, ¿ya? Grabando otra vez. Ya. Entonces, lo que hicimos fue crear esta variable que le pusimos de nombre randómica. En setup decimos que randómica es 0. Y lo que estamos haciendo en row es imprimir varias veces. De hecho, lo vamos a sacar de row y vamos a dejar que se imprima. No, sí, dejemos que se imprima acá en row. Entonces, ¿qué es lo primero que puedo hacer? Es decir, vamos a asignar un valor random acá. Y para eso utilizo la palabra reservada random, ¿no? La función se llama random. Entonces, random puede ser un número entre 0, o sea, más bien como entre dos valores diferentes. Yo a esto puedo asignarle, por lo general es así, ¿no es cierto? Entre 0 y 1. Si le digo que me dé un número random entre 0 y 1, por lo general va a ser un decimal. Este let me permite que la variable random transforme a mi, perdón, la función random transforme a mi variable en un decimal. Y aquí se va a imprimir un valor que no sé cuál es, entre 0 y 1. Y el valor, el número premiado es el 0.2868394290109748. Si es que yo vuelvo a poner play, se va a generar un valor random totalmente distinto. Y es el 0.3101857534513974.3. Y si vuelvo a poner play, el número es totalmente distinto. Si es que no tengo 1, ¿no es cierto? Y le digo, ahora quiero que random me genere un valor, entre paréntesis 10. Automáticamente me va, no, yo me equivoqué. No lo convierte en decimal. Perdón, no lo convierte en entero. Sigue siendo un valor decimal. Sigue siendo un valor decimal, ¿no? 6.68, 8.53, 2.37. Tengo otra opción de decir, quiero que me generes un valor entre 9 y 10. Voy a anotar acá, ¿ya? Random rango inicial, rango final. El producto siempre es un decimal. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esto, por ejemplo? B no tiene que ser necesariamente 0, siempre. Blue, ¿cierto? O estos números de aquí no tienen que empezar en 0. Pueden empezar en cualquier valor entre 0 y 255. Entonces aquí voy a decirle blue es igual a randómica.
Y claro, después blue va a modificarse, obviamente, pero el valor inicial no va a ser siempre 0. Va a empezar con diferentes tonos de azules. Ahí el valor de azul era muy alto. Ahí también. Ahí es 138. Ahí es 153. Me está dando números dentro del mismo rango. Ahí es 228, ¿no? Ahí es 70. Entonces, cada iteración está cambiando el valor inicial de azul. Sin embargo, esto está pasando una vez, ¿no es cierto? Y el valor es el mismo siempre. El valor aquí es siempre el mismo. Yo puedo generar también números random cada iteración. Vamos a decirle aquí, randómica. Y, vamos a tener este mismo código. Aquí se va a generar un número random. Y acá también se va a transformar. Entonces vamos a ver que ahora, primero el fondo de pantalla está como transformándose constantemente, ¿no? Pero si se fijan en el resultado de la consola, también vemos que los números van saltando entre 0 y 225 en cada momento. ¿Qué pasa si es que yo no quiero que el número o que la variación sea como tan drástica, ¿no es cierto? Puedo decir como ya, solo random entre 10. Capaz es como muy bajo, ¿no? No podemos verlo bien. Entre 30. Está iterando, ¿no? También, pues es difícil ver. Creo que tenía más sentido, sí, dejarlo en un número súper alto. Y hacer como esta otra cosa aparte. Voy a grabar esto. Y voy a crear un nuevo. Que se llama producción de nuevos medios. Como dijimos, lectura 3. Y ahora vamos a hablar de random. Voy a hacer algo ahorita como súper sencillo, o intentar hacer algo súper sencillo, ¿no es cierto? Un elipse que esté en la posición X, y que tenga una dimensión en particular. Porque, para intentar entender qué es lo que querías hacer. Entonces creo mis variables y aquí les asigno un valor. X es igual a 200, Y es igual a 200, y D es igual a 50. Stroke. Vamos a ver qué tanto igual hemos cachado, ¿no es cierto? No stroke. Fill. 255. Background 0. ¿Cuál va a ser el resultado cuando yo presione play? A ver si es que ya son capaces de ver en la matriz, como Neo. ¿Qué va a pasar cuando yo presione play? Parece en blanco y negro y un círculo. En blanco. Fondo negro, círculo blanco en el centro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si creamos aquí una función que va a ser randómica? Va a tener un valor random. Decimos, el valor de R va a cambiar constantemente. Del 0 al 10.
podemos decir que la dimensión sea igual a la dimensión más R. Entonces lo que tenemos es como este círculo que está así como moviéndose, ¿no? O probablemente lo que querramos es que X sea igual a X más R. Y vamos a tener como esta figura que se está vibrando, ¿cierto? Dentro del eje horizontal. O Y más R. O todo. Pero igual, aquí lo que está pasando, hay como una diferencia. Hay una diferencia. D siempre es la misma. Vamos a preguntar, ¿cuánto es D? Aunque se modifique en la representación, lo que va cambiando es R, ¿cierto? R va cambiando. Pero D es siempre la misma. D siempre es 50. Entonces, a veces es 50, otras veces es 56, otras veces es 51, otras veces es 59. Esto es muy diferente a que yo diga, lo que va a cambiar es D. Y D es igual a D más R. Aquí sí cambia D. Entonces D cambia y se transforma, ¿no? O podemos querer que lo que cambie sea X. Y lo que va a moverse es la posición, ¿no? Y se fue. O, por ejemplo, que varíe entre menos 10 y 10. Entonces no sepamos exactamente hacia dónde va, porque a veces es negativo, otras veces es positivo, ¿no? Eso se llama el random walker. ¿Algún rato va a salir de la pantalla? Nunca, no lo sabemos. Entonces se puede utilizar de múltiples formas, pero la base es esta, ¿no es cierto? La función random pide básicamente dos argumentos. ¿Dónde inicia y dónde termina la capacidad de generar estos números randómicos? Si es que nosotros, ya casi se fue, no, ahí volvió. Si es que nosotros creamos el número random en la función setup o fuera de las funciones, va a ocurrir una vez. Si es que creamos este número random dentro de la función draw, cada iteración el número random va a ser distinto. ¿Cómo lo utilicemos? ¿Dónde queremos sumar? Ya es decisión nuestra, ¿no? Eso ya es decisión nuestra. Profe, otra pregunta. ¿También sería como factible utilizarle para opacidad? Para que parezca que parpadea. Claro. Lo tienes que utilizar en el cuarto argumento. Sí. Ujú. Y también, bueno, me surgía como otras dudas. Si es que ya se puede definir como variables, esto sería ya una variable dinámica de alguna forma y sería impredecible. Si esa se le asigna a una función que construya otra función, ¿cuál sería el resultado? O sea, por ejemplo, digamos, en un graficador, un círculo sería una función de grado 3. O una parábola sería una función de grado 2 y de grado 1 sería una línea con una pendiente. ¿Se puede hacer algo parecido acá? O sea, como generar una función para que se grafique. Sí, claro. ¿Cómo O se sea, puede hacer eso? Ajá. O sea, lo que pasa es que en ese caso ya no estamos hablando del random, ¿no? Sino de la capacidad de graficar elementos.
con los mismos arcos ya tienes como esa capacidad de representación. Pero si no, como mi recomendación ahora es explorar las funciones seno, coseno y tangente, ¿no? Yo creo que por ahora, capaz que no tiene muchísimo sentido ahondarlo dentro de la clase para no confundirnos, pero para que no quede tampoco la pregunta suelta. Referencias en P5GS. En trigonometría tienes como todos estos elementos. Estas son como las más básicas. El seno, el coseno y la tangente, que te permiten identificar, claro, en función de los ángulos, nuevamente, las curvas. Entonces yo casi siempre utilizo seno, coseno, tangente para generar movimientos en función igual del contador, del frame count, porque te van a dar números entre -1 y 1 que son como opuestos, ¿no? Y te permiten hacer, yo que sé, un movimiento como súper básico. Pero también tienes la capacidad de generar estos distintos tipos de parábolas, ¿no? No sé si te referías a esto. Venga. Sí, algo así, o sea, era como para hacer construcción. Eh, voy a buscarle un ejemplo del gráfico que es solo un gráfico de líneas. Le busco el ejemplo y le indico ya. Ya, de una. Dale. Dale. Súper. Entonces les voy a poner también este de la función random dentro de la clase para que tengamos acceso a lo que acabamos de construir, ¿ya? Y avísenme cómo nos va con el resto de elementos. ¿Puedo compartir pantalla? Claro. Era para hacer algo tal que así, en una dimensión, Mm. pero algo como esto. Ajá, que es solo líneas y atrás de esto está un argumento, o sea, la función va dando diferentes resultados y va generando la gráfica, ¿no? Ajá. Ajá. Entiendo. Verás. Déjame primero. Bueno, no. Voy a buscar un ejemplo. Voy a buscar un ejemplo. Un par de ejemplos. La- Que tiene como lógicas similares. No, olvido. Primero, sí, viste, como desde la función bidimensional, es como una lógica bastante similar. Es importante primero, y esto creo que lo vamos a ver en la siguiente clase, si no estoy mal, for loops. Entonces vamos a observar primero como este ejercicio del conejito para cachar cómo podemos generar una misma forma que se repita de manera secuencial, ya sea dentro de un eje o dentro de dos ejes o dentro de los tres ejes a partir de una sola función. Entonces, lo que está pasando aquí es que utilizamos esta estructura, ¿cierto? El for loop te dice, esta variable i es igual a 0 y va a crecer hasta el número 25. Entonces hay 24 iteraciones de la línea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Cada iteración a i le sumas 1. Y quiero que me dibujes una línea. Cada vez que se dibuje esta línea, acuérdense cuáles son los argumentos que reciben las líneas, ¿no? Son 4 argumentos. El primer argumento es i por 4. Entonces aquí es 0 por 4. El segundo argumento es 50. Entonces aquí tenemos el primer juego de coordenadas, x y y. El segundo juego de coordenadas está basado en i por 4 de nuevo. Y otra función trigonométrica, 50 más el coseno de a por 40. Y después te define cuál es el valor de a. Entonces a se va modificando. Esto hace que tengas como esta noción o esta idea de una estructura, ¿no? Entonces, desde la forma bidimensional, esta es la manera de construirlo. Entonces, próxima clase revisamos la función for y va a ser un poco más sencillo entender cómo podemos graficar estos diferentes elementos. Vamos a hacer uno nuevo. Ok. Ya son 100 y 100. Entonces, por ejemplo, si yo modifico mi función coseno por mi función seno, cambia la lógica del gráfico que estoy construyendo, ¿no? Si en lugar de utilizar líneas, que utilizar puntos. Es que el punto tiene solo 2 coordenadas. Olvida. Vamos a utilizar solo los últimos argumentos. Empiezo a construir, ¿cierto? Estas distintas líneas o gráficos. Entonces todo, claro, básicamente tiene que ver con el tipo de variables que estemos utilizando para construir estas representaciones, ¿ven? Pero la base son las funciones trigonométricas o las funciones, no lineales, ¿no? Después, además, vamos a explorar también, hay un canvas que es en 3 dimensiones, que nos va a permitir generar, ¿dónde está? ¿Dónde está aquí? Que nos va a permitir generar otro tipo de formatos. Entonces hay geometría tridimensional. Está.
Hay geometría tridimensional a la que también vamos a poder acceder. Pero, no sé. Ajá, la función WebGL es la que vamos a utilizar. Pero sí, vamos como poco a poco porque tenemos que ir resolviendo diferentes recursos básicos como, en este caso primero el loop for, antes de poder explorar como estas creaciones que ya no se hace como punto por punto, ¿no? Hermoso. Gracias. Ujú. Después había otra, verás, esto no lo hice yo. Esto no lo hice, o sea, no lo programé yo. Pero nosotros hicimos un videojuego, un prototipo de videojuego que tenía una estructura súper interesante. Ahorita ya no podemos usarlo porque yo no tengo acceso al código fuente y como ya está exportado en aplicación de 32 bits, ya no lo ejecuta como el nuevo sistema operativo. Pero cacha cómo funcionaba este juego y además cómo funcionaba el terreno en este juego. Entonces tienes estos, 3 monjes que están dentro de este jardín zen. Cada vez que presionas a uno de estos monjes, emite una fuerza que hace que vibre toda la construcción del terreno y que se mueva esta orbe. Y el objetivo es que la orbe llegue a esta posición central. ¿Cacha como la manera en la que vibra el terreno? Que tiene como un sistema bastante parecido, pero claro, eso a nivel de programación es hardcore. Yo no he intentado nunca algo así. Pero ahí vamos viendo, pues. Ahí vamos viendo dependiendo de qué es lo que quieren hacer.